Muy buenas tardes. Iniciamos la presentación del modelo conductista. Bueno, agradezco el apoyo del grupo 2205 del año 2014 para la construcción de esta propuesta. Antecedentes del conductismo. Bueno, los antecedentes más directos del conductismo están en el asociacionismo de los filósofos ingleses, aquellos que explicaban los principios filosóficos por asociación de estímulos y respuestas. Por ejemplo, Locke decía, como buen empirista, que la mente es una especie de tabula rasa, es decir, como un papel en blanco que se nutría básicamente de la experiencia. Y tal forma de nutrirse o de eh, grabarse en la mente consistía en principios de asociación. Otro de los exponentes fundamentales del asociacionismo inglés es David Hume, quien estableció las leyes básicas de la asociación. Tales principios como semejanza, contiguidad, contraste y causa-efecto. Es decir, presuponía que dos estímulos semejantes tenían posibilidades de memorizarse mejor, de la misma manera que los estímulos asociados por secuencia de tiempo, es decir, que eran contiguos o que contrastaban o que eran el efecto de ciertas causas. Estos principios, por supuesto, no eran nuevos, ya Aristóteles los había formulado y probablemente habían surgido de la experiencia de la retórica, que para grabar grandes y largos discursos utilizaban principios que hoy consideramos como principios de la mnemotecnia, es decir, principios que permiten memorizar largos discursos, partiendo de principios de asociación, otro de los antecedentes está en el funcionalismo, quien presupone el estudio de la mente en forma funcional, es decir, en relación directa con el medio. De ahí surgieron los test psicológicos y las experiencias controladas. Grandes exponentes del funcionalismo fueron William James, Tishner, Thorndike y Dewey. Otro de los antecedentes importantes está en el darwinismo. El darwinismo presupone que los organismos, los individuos o las especies
se fueron moldeando, complejizando, a partir de las exigencias y de los cambios en el medio. Sobrevivieron los organismos que se adaptaron y se extinguieron aquellos que no se adaptaron. Como los neandertales, que se extinguieron y sobrevivió el Homo sapiens. Otros que se extinguieron fueron, en general, digamos, los dinosaurios. El conductismo también surgió de la crisis de la psicología experimental y la crítica a la introspección. Es decir, un método que no resistió la crítica con pretensiones de objetividad de los conductistas. Bueno, aquí tenemos a William James, el exponente del estructuralismo, quien fue el que formuló el primer laboratorio de psicología experimental en 1789. Presuponía la conciencia, el estudio de la conciencia, a partir de sustratos de corte fisiológico y procesos nerviosos complejos. Y su método, como todos sabemos, el método experimental introspectivo. Resumiendo, los antecedentes del conductismo, el evolucionismo, el medio como determinante de la evolución de los organismos, el funcionalismo, que se presuponía la relación funcional de los organismos con el medio, el asociacionismo, que presuponía a la mente como producto de la asociación de estímulos, y la crisis del estructuralismo de Wundt, a partir del método introspectivo, dado que el método introspectivo presupone a un sujeto que a la vez es objeto de estudio. Ahí resultan obvios los principios de carentes de objetividad. Psicología experimental. La psicología experimental se constituyó como la base de los conductistas, por la fiabilidad en el método, un método mensurable, objetivo, medible y cuantificable. Muy de corte positivista, como era la corriente dominante en 1920. El pragmatismo, que se desarrolló mucho en Norteamérica, que planteaba que la práctica era el principio determinante para encontrar la verdad. Por supuesto,
excluía la especulación, cualquier principio de corte metafísico. El condicionamiento clásico. Uno de los principales exponentes es Iván Petrovich Pavlov, ruso de origen. Estudió medicina y se formó como fisiólogo, que formuló el condicionamiento clásico. Tal principio del condicionamiento clásico está basado en la asociación de estímulos. Ganador del premio Nobel. ¿En qué consiste el condicionamiento reflejo? En elementos externos a un cuerpo u órgano que activa una respuesta o reacción. Esto es un estímulo incondicionado que produce una respuesta incondicionada. Un estímulo neutro puede ser un sonido o una luz. Al asociarse con el estímulo incondicionado, se convierte, por asociación, en un estímulo condicionado que produce la respuesta condicionada. Aquí lo que veremos es la sustitución de un estímulo neutro que adquiere las características del estímulo incondicionado de producir la respuesta incondicionada. Aquí lo vemos ya como modelo. El estímulo incondicionado que produce una respuesta incondicionada. A esto llamamos reflejo. Y la sustitución del estímulo incondicionado por un estímulo neutro que producirá la respuesta condicionada, y aquí tenemos un aprendizaje. Este principio de condicionamiento surgió en forma casual, es decir, a ese principio en la ciencia llamamos serendipia. Dado que los que alimentaban a los perros empotrados y a los cuales se registraban los flujos salivales. Estos, al presentarles la comida a los perros, comenzaron a salivar, como era de esperar. Pero lo interesante aquí era que advirtieron que antes de darle los alimentos, con los puros pasos o sonidos previos a la alimentación, se producía de la misma manera el flujo de salivación. Es decir, estímulos neutros, seguramente como sonidos, pasos, adquirieron el poder de producir salivación en los perros. Tal principio, Pablo lo
lo llevó al plano de la ciencia al postular el condicionamiento reflejo. Como vemos, una situación casual en una mente preparada, científica como la de Pablo, se convirtió en un principio que posteriormente explicaría la adquisición de emociones simples o emociones complejas como las fobias, los miedos, etc. De algo tan simple observado en un laboratorio experimental, se generalizó al plano social, y en eso radica la importancia. A partir de esos principios se generaron principios terapéuticos de desensibilización, es decir, de disociación de los estímulos, y así como se podía adquirir el condicionamiento, se supone que al separar los estímulos neutros de los estímulos condicionados, estos perderían el poder de asociación. A ese principio, Wolf, un terapeuta, denominó contracondicionamiento o desensibilización sistemática. Es decir, consistía en que a un paciente condicionado se le iban presentando los estímulos, asociándolo ahora en condiciones de relajación. Los experimentos de Pablo se dieron en el condicionamiento salivar, en el condicionamiento palpebral, párpados, en el condicionamiento del ritmo cardíaco y la respuesta emocional condicionada. Las nociones o los principios del condicionamiento clásico, y esto es relevante para la terapia como lo hemos mencionado, es la extinción. Donde se infiere que hay una ruptura de la asociación de estímulos, del estímulo incondicionado con el estímulo condicionado. O el otro principio también importante es el de la generalización. La generalización se supone que al estar condicionado en una situación experimental se produce una generalización al responder el organismo a todos los estímulos iguales o similares. Esto probablemente se explicaría como un soldado que estuvo en la guerra respondería a estímulos como sonidos fuertes, como estar detonando unos cohetes. Sus respuestas podrían ser respuestas de miedo. De la misma manera como las respuestas
que se dieron en una situación de guerra. Esto sería obviamente en un caso extremo. La discriminación que consiste en responder diferencialmente ante dos o más estímulos similares. Y la recuperación espontánea, que consiste en la reaparición de una conducta extinguida sin que haya habido reaprendizaje. Es decir, un paciente que ha recibido terapia, es decir, se ha disociado la relación entre estímulos incondicionados con respuestas condicionadas asociado con estímulos neutros, con el tiempo podría volverse a presentar tal condicionamiento o tales miedos originalmente asociados. Bueno, otro de los principales exponentes de la psicología experimental y del conductismo es John Watson. Él en 1913, con gran atrevimiento, publicó un manifiesto que denominó la psicología como la ve el conductista. Es considerado uno de los escritos fundacionales del conductismo. Todos los psicólogos deberíamos de leer y releer ese escrito, que seguramente aparece en internet sin grandes problemas, con el que se inició la revolución conductista. Afirmaba que la psicología era una ciencia positiva, es decir, objetiva, basada en la descripción de la conducta. Descartaba cualquier evento metafísico o de dudoso carácter objetivo como la conciencia. Identificó el pensamiento como habla interna y como una conducta identificable. Es decir, en lugar de hablar de pensamientos, hablaba de conducta interna. Si notan, la noción de pensamiento pues es una noción de corte abstracto que fue sustituida por una noción de corte conductual, como el habla interna. Posteriormente Skinner hablará de conducta verbal. Y al principio se le presentaban animalitos a los cuales en la etapa preexperimental el niño respondía sin miedo. Posteriormente, al asociarle los animalitos u objetos con sonidos por asociación al estímulo incondicionado como es el sonido fuerte, el niño presentaba la conducta de miedo que originalmente no aparecía.
El experimento quedó inconcluso porque la madre, al darse cuenta, pues consideró que estaban dañando al niño. Hoy sería un experimento con serios problemas de corte ético. Pero en aquella época, los principios de 1900, pues no se consideraba como tal. También realizó experimentos sobre aprendizaje en ratas en laberintos. Estos estudios se volvieron clásicos. Tolman también estudió experimentos con laberintos. Bueno, otro de los aspectos importantes es el ambientalismo. El ambientalismo presuponía que solo los aspectos externos eran determinantes del comportamiento, con lo que se negó la existencia de instintos, rasgos y capacidades heredadas. Decía en forma desafiante y un poco soberbia Watson: denme una docena de infantes saludables y bien formados y un entorno específico favorable, y tomaré cualquiera de ellos al azar y los convertiré en especialistas de lo que yo pueda elegir, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, habilidades o vocaciones. Esto me recuerda a la película de Mendigo a Millonario. En esta película ustedes podrán ver a un indigente que se convierte en un exitoso empresario por la manipulación de sus experimentadores, y a un exitoso empresario lo hacen caer en la ruina. Les sugiero que vean la película como una forma de ejemplificar el ambientalismo. También escribió, aparte del conductismo y el manifiesto, La atención psicológica del infante y el niño, basado en principios conductistas. En 1957 la APA le otorgó una mención por su contribución a la psicología. Antes lo corrieron de la escuela donde enseñaba por sus amoríos con una estudiante. Thorndike, con su ley del efecto y el ensayo y error, es el antecedente directo del conductismo operante. El conductismo operante que propuso Skinner. Esto es la ley del efecto. Esto presupone que después de la acción de un organismo, al recibir consecuencias positivas o satisfactorias, hará que la conducta se repita. Las negativas, consecuencias negativas o desagradables, harán que dicha conducta
disminuye. A esto Thorndike denominó la ley del efecto. Pero a la ley del efecto también habría que agregarle el ensayo y error. Esto se utilizó básicamente en una situación experimental. Y los experimentos clásicos de Thorndike fueron con gatos. Esto es, si metemos en una caja problema o jaula que tiene un mecanismo que al accionarse permite que se abra la puerta, el gato al principio ensayará diferentes conductas en forma aleatoria con la finalidad de escapar. Es decir, como decimos en México, dará palos de ciego. Poco a poco irá descartando las respuestas erróneas, es decir, no exitosas, hasta que se accione la palanca de escape. Esto es, como ejemplo, pondríamos si nosotros quisiéramos aprender a jugar básquetbol. Al principio, seguramente al lanzar la pelota a la canasta, pues primero ni la llegamos. Segundo, si llegamos, la acercamos al aro, al principio seguramente no va a entrar. Y si seguimos ensayando y practicando, por ensayo y error, y por la ley del efecto, iremos descartando aquellas conductas como lanzar la pelota muy suave, lanzar la pelota muy fuerte, hasta que tendremos las respuestas adecuadas que con éxito harán que la pelota se introduzca en el aro, tal como los gatos en la jaula problema. Otro de sus contribuciones fue negar la funcionalidad de la conciencia. Antes que Watson, antes que Skinner, descartaron el estudio de la conciencia, que era uno de los principios básicos de estudio del estructuralismo de Bloch, como podrán recordar en la exposición que estamos haciendo. Skinner, uno de los protagonistas principales del conductismo. Skinner nació en 1904 en Pensilvania, de una familia de clase media, quien tenía la idea original de ser un escritor, por lo que estudió literatura inglesa. Probó suerte como escritor desde el principio, y seguramente también por ensayo y error, se encontró con la obra de Watson y Pablo, los cuales lo estimularon a perseguir una carrera en psicología y dejar la pretensión original de convertirse en escritor de literatura. Posteriormente, obviamente, sería un escritor. Al escribir Walden 2, Más allá de la libertad y la dignidad, La ciencia de la conducta, en fin, diversas obras
de gran importancia para el conductismo. En la conducta de los organismos, en esa obra de 1938, si bien recuerdo, formuló con toda claridad la conducta operante. Recuerdo que la conducta operante antes había sido formulada por Thorndike como condicionamiento instrumental. Pero a diferencia del condicionamiento reflejo, que consiste en las respuestas de un organismo ante estímulos incondicionados asociados con estímulos neutros que se convierten en estímulos condicionados, y así se explica el aprendizaje de corte reflejo, que básicamente explica las emociones. Skinner pretende explicar el comportamiento de la acción cotidiana, como escribir, hablar, caminar y relacionarse con el medio, ya sea con otros sujetos, en fin. Pretende estudiar un comportamiento más de corte social. Hay una llamada tríada que deberíamos de considerar siempre, donde la respuesta se da ante ciertos contextos que llamaremos y que denominó estímulo discriminativo, que tiene la característica de probabilizar ciertas respuestas. Es decir, si estamos en una cocina, probabiliza respuestas como hacernos de comer, y por las consecuencias de esta conducta que se emite, al principio en forma aleatoria, se supone, si es reforzada, dicha conducta se incrementará, y si es castigada o extinguida, es decir, si se retira el estímulo reforzante, las respuestas tendrán a decrementarse. Pues tenemos estímulo discriminativo, respuesta y estímulo reforzante. Ese sería el clásico modelo conductual. La operante es una conducta cuya probabilidad de reincidencia se incrementa por medio del reforzamiento. Te recuerdo que Thorndike ya nos había hablado de la ley del efecto. Aquellas conductas que eran asociadas con estímulos agradables tendían a incrementarse, y las conductas que eran asociadas secuencialmente con estímulos desagradables tendían a decrementarse. Skinner describía los principios básicos del condicionamiento operante: el reforzamiento, la extinción, la recuperación espontánea, tal como ya lo había formulado Pavlov, ¿se recuerdan? La recuperación espontánea, es decir, una conducta que ha sido condicionada, posteriormente extinguida, con el tiempo puede volverse a presentar. El aprendizaje por discriminación, es decir, un estímulo claramente especificado, y el efecto del castigo en el aprendizaje. Para Skinner,
el castigo puede producir un aprendizaje poco favorable. Es decir, presupone que el castigo puede producir conductas que puede tener efectos emocionales negativos, como miedos, o simplemente el rechazo de la situación de aprendizaje. Los programas de reforzamiento. Skinner no solamente considera que las respuestas y los estímulos se dan en forma, digamos, espontánea, sino que él empezó a explorar desde 1940 con los programas de reforzamiento. Programas de reforzamiento de intervalo y de razón. Los de intervalo son los reforzamientos de respuestas por tiempo. Y los programas de razón son los programas reforzados por respuesta. Y en estos hay programas de intervalo fijo, es decir, reforzamiento cada determinado tiempo, puede ser 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos. Esos serían de razón de intervalo fijo. Y de intervalo variable, como reforzar cada 3 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, en fin, un reforzamiento variable en tiempo. Y el de razón fijo o variable, que consiste en reforzar en forma fija cada 5 minutos, o variable, reforzar en forma aleatoria cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada 4 minutos. Encontró algo muy importante, que los programas reforzados por razón variable con el tiempo eran más resistentes a la extinción. Consideró Skinner que ese aprendizaje probablemente era el aprendizaje más probablemente que se daba en un medio ambiente social o natural. El enfoque skinneriano de la psicología se caracteriza por una postura teórica. Él consideró que no era necesario hacer teorías, sino que habría que establecer de una base de abajo para arriba. Es decir, primero habría que establecer principios muy claramente formulados y relacionados con un respaldo empírico muy sólido. Posteriormente, ir avanzando hasta formar modelos y probablemente con el tiempo formar teorías. Él no negaba la posibilidad de teorías, pero consideraba que por el momento eso se daría con el tiempo. Por eso su postura fue desde un principio de corte ateórica. No obstante, es muy difícil que se sostenga el conductismo sin principios de corte teórico o que él haya formulado un modelo. Él incluso publicó una obra que se llamó Acerca del conductismo, donde él dice que el conductismo es la filosofía de la ciencia
conductual. Otro de los aspectos importantes considera las leyes generales del aprendizaje en todos los organismos, sin importar la especie. Desde los organismos más elementales, como una planaria, hasta los organismos más evolucionados, como el hombre. Él desconfiaba de las técnicas de corte estadísticos por considerar que hablaban de un hombre promedio pues poco mensurable, y prefirió los estudios experimentales de caso. Estudios con palomas o ratas fueron preferentemente sus objetos de investigación. Otro de los principales exponentes del conductismo es Tolman y Hull, por supuesto, pero hablaremos más de Tolman que de Hull. Él presuponía estados fisiológicos que eran la base de los apetitos y de la versión de los organismos. Es decir, un organismo actúa por una base de corte fisiológico de la que está dotado todo organismo, tal como el hambre, el miedo, en fin. También presuponía los estudios ambientales que evocan expectativas. Es decir, en un ambiente determinado, probablemente es un facilitador para que ciertas respuestas se puedan presentar. Tal como decíamos, seguramente en una cocina evoca expectativas para alimentarnos. Probablemente un salón de clases o una biblioteca evoca expectativas para estudiar, aprender, en fin. Él fue uno de los principales exponentes del conductismo cognoscitivo. Conductista porque él nunca negó la relación de los estímulos con la respuesta. Nada más que él nunca abandonó la posibilidad de estar explicando variables de corte cognoscitivo a las que denominó variables intervinientes. Es decir, las variables intervinientes están entre los estímulos externos y las respuestas. Es decir, presuponía la posibilidad de que un organismo que era entrenado en un laberinto formara mapas cognitivos que lo orientaran para, de forma más rápida posible, alcanzar la meta que se había propuesto, tal como alcanzar la comida. Ahí, por supuesto, presupone una conducta de corte propositivo o intencional, ya que los animales desde el principio no dan respuestas solamente por dar respuestas, sino que desde el principio pretendan alcanzar una meta. Tal como un estudiante que estudia psicología, que desde el principio pretende terminar la carrera, o en un semestre pasar ciertas materias, en fin. Probablemente por sus
estimulaciones de corte cognitiva, se adelanta al periodo cognitivo, que va a ser el que seguirá después de la crisis del conductismo, ya por los años 60 del siglo pasado. El conductismo en la actualidad, el conductismo es un modelo que se aplica, se sigue aplicando en las escuelas, como todos sabemos. Es imposible una práctica profesional de un psicólogo sin los principios del conductismo. Tal pretensión en el aprendizaje de un niño, el moldeamiento de una conducta, la extinción de una conducta de corte bizarro, en fin. Todo un escenario de una escuela puede ser explicado por el modelo de la conducta. Y probablemente el conductismo también hoy explique el entrenamiento de los perros o animales que sirven para detectar drogas, que sirven para la guía de ciegos o simplemente como mascotas en la vida de una familia. El conductismo también estaría presente en los videojuegos. Aquí tenemos el ejemplo del castigo, probablemente un choque eléctrico. Las consecuencias positivas de alcanzar una meta. El conductismo en la educación de los padres y los hijos. El castigo a través de advertencias o de las consecuencias por un comportamiento inapropiado. En fin. Bueno, es polémico estos de si el conductismo entró en un declive. Lo cierto es que el conductismo se sigue aplicando en diferentes. Las principales críticas al conductismo serían a los sujetos, a la metodología, a la generalización de ambientes experimentales a escenarios cotidianos, y también podría las críticas enfocarse desde un punto de vista ético. Tales críticas serían como la generalización de principios del organismo, de organismos infrahumanos a los humanos, tales como ratas o palomas. El cuestionamiento es: ¿dichos principios son generalizables a conductas más complejas? Esta crítica no ha sido resuelta del todo. Los conductistas obviamente la defienden a capa y espada, están a favor, y por ejemplo tendencias de otras corrientes como el psicoanálisis, la perspectiva histórico-cultural, la perspectiva de la psicología genética o las perspectivas cognitivas
consideran que esta respuesta no ha sido apropiadamente fundamentada. Otro aspecto es el ambientalismo. El ambientalismo presupone un cierto desprecio a variables intervinientes o a las cogniciones o a las variables de corte innato. Por otra parte, tenemos la metodología experimental, cuyas críticas son derivadas de la posibilidad de generalizar los principios de ambientes controlados a ambientes naturales o de corte social que no tienen el control que se tiene bajo situaciones experimentales. Por otra parte, hay una crítica, dado que los conductistas tienden a hablar del control de comportamiento, de la negación de principios como la libertad, hablan de un determinismo extremo. Esto lo podemos encontrar, la defensa de estos principios, en los libros de Skinner como Más allá de la libertad y la dignidad y Waldenbos. Por supuesto, las críticas siguen vigentes. No tenemos plena certeza de que el modelo siga plenamente vigente o que dicho modelo ha sido sustituido en lo que llamamos una revolución de la psicología cognitiva, que se supone que desplaza a la corriente conductista por los años 60. Lo cierto es que hoy la psicología cognitiva es más importante que las posturas conductistas. Probablemente en una alianza con las neurociencias, hoy en día son las tendencias dominantes. Posteriormente regresaremos en su momento al conductismo. Por el momento damos por terminada esta presentación. Bueno, aquí tenemos un recuerdo de la crítica de Chomsky y Skinner. El comentario es que la crítica de Chomsky y Skinner es una crítica fundamental que permitió la caída del conductismo y el surgimiento del cognoscitivismo. Dicha crítica fue de corte metodológico, tal como Skinner criticó al estructuralismo de Wundt, Chomsky criticó metodológicamente que la conducta verbal de Skinner tuviera alguna base de corte científico. A dicha crítica Skinner no respondió, pero los seguidores de Skinner
Algunos le dieron la razón a Chomsky y otros pretendieron defender los fundamentos científicos de la conducta verbal. Lo cierto es que posteriormente a esta crítica de 1959, el conductismo fue desplazado por el cognoscitivismo. Aquí tenemos la publicación de Verbal Behavior, que es el libro donde Skinner habla de la conducta verbal. Es decir, en lugar de pensamiento, acuérdense, él hablaba de conducta verbal. Las críticas de Chomsky en una famosa obra que se denominó Proceso contra Skinner se formularon en 1959 y 1971. En esta crítica se vislumbran los problemas del conductismo, principalmente de corte metodológico. Qué ironía, el conductismo había criticado al estructuralismo de Wundt y la debacle del conductismo también fue de corte metodológico. Con ello se tambalea el conductismo, es desplazado a segundo plano y aparece y emerge el cognoscitivismo, fundamentado y apoyado básicamente con la tecnología computacional. El cognoscitivismo, como mencionamos, finalmente sustituye al paradigma conductista. Conclusiones. A pesar de ser un método muy efectivo, el método conductual, podría considerarse que no es tan fácil su generalización. Incluso los mismos conductistas consideran que las conductas complejas no han sido claramente estudiadas por el conductismo. Por otra parte, el conductismo radical de Skinner, el conductismo metodológico es el de Watson, podría considerarse que es excesivamente atomista, es decir, estudia comportamientos parciales, negando, por ejemplo, negándose a estudiar conductas complejas como la personalidad, la conciencia, en fin, etc. Habría que considerar que no es precisamente una ciencia muerta, sino que es un modelo que requiere revolucionarse y que responda a los avances de la psicología del momento. Hoy en día se requeriría una reformulación de dicho paradigma, tal como la requeriría, por supuesto, el historicismo de Vygotsky, la psicología ginebrina y el psicoanálisis. Es así como damos por terminada esta presentación y agradezco la atención que se haya prestado a esto. Gracias.